Agradezco mucho al periodista Jorge Cepeda Patterson estar aquí con usted y con nosotros en Grupo Fórmula para platicar del último libro que acaba de escribir y que está apenas dando a conocer en México, aunque el libro ha ido muy adelante, ha tenido ya traducciones y cuestiones. No es el primer libro, no es el primer hijo literario de Jorge Cepeda Patterson, tiene otros antecedentes: Los Intocables, Los Amos de México, Los Amos de México, Los Suspirantes, entre otros, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pepe, un placer estar contigo una vez más. Siempre en el tono de la política, del análisis político, de la columna política, un poco de chisme, novela, información, todo mezclado. Este libro va en ese tono. Información que quizá cualquier periodista quisiera publicar, pero a veces por no tener los datos para confirmarla, pues no puede darla a conocer. Entonces te ocurrió la novela. Una novela me permitía abordar a las esferas del poder en zonas opacas que efectivamente el periodismo a veces no puede llegar, ¿no? Y retratar en un fresco muchos elementos de cómo son los políticos tras bambalinas. Historias que se me habían quedado en el tintero, efectivamente, porque a veces tú sabes que sucedió así, pero no lo puedes documentar para efectos periodísticos. Pero entonces en la ficción los pude poner sobre la mesa y enterarlos, digamos, al gran lector, ¿no? Lo convierte en novela, es decir, tú te refieres a que de manera institucional, vamos, la política se puede entender, se puede interpretar, pero cuando no es institucional, cuando todo se arregla bajo cuerda, en un restaurante, creo que lo mencionas en la novela y demás, pues es difícil saber si Manlio le dijo esto a no sé quién, y si no sé quién lo obedeció o no lo obedeció, y quién salió con quién. Este es un thriller, es toda una trama política en donde hay implicada una mujer que es amante de un secretario de Gobernación. Todo esto es imaginario, ¿verdad? Casi. La trama en efecto arranca con que Pamela Dos Santos, que es una actriz objeto del deseo de muchos mexicanos, aparece muerta, y un periodista escribe en su columna que ella estaba relacionada emocionalmente con el secretario de Gobernación en el momento. Y sabía demasiado. Y sabía demasiado, en efecto. Y ahí inicia una crisis política, porque se va revelando que Pamela Dos Santos tenía como afición guardar, atesorar secretos de Estado de los que se enteraba en la cama, en las sábanas del ministro de Gobernación. Sí, sí. Pero iba construyendo tal cantidad de cadáveres en el closet, digamos, que cuando se van dando a conocer casi pone en crisis al regreso del PRI al gobierno, porque está ambientada en diciembre del 2013, es decir, a un año de haber regresado el PRI al gobierno de México. Por supuesto, el secretario de Gobernación es ficticio, en mi novela se llama Salazar y el presidente se llama Prida, pero el resto de los que van pasando por el libro son muy reconocibles con nombre y apellido. Aparece Carlos Salinas, López Obrador, Calderón, Marcelo Ebrard, Mancera. Estás trayendo un poco el estilo de aquellos periodistas, historiadores y novelistas que han hecho esfuerzos literarios bien interesantes sobre la trama política nacional. No sé, se me ocurre pensar en Luis Espota, por ejemplo, ¿no? Luis Espota, Martín Luis Guzmán antes, por allá por los años 20. ¿Qué? La sombra del caudillo. La sombra del caudillo, El águila y la serpiente. Luis Espota con una docena de aquella libros, saga, ¿no? La costumbre del poder. Exacto, La costumbre del poder en los 70s, 80s. Y luego Héctor Aguilar Camín en los 90s con claro, Morir también en el Golfo y La guerra de Galio. Y no había habido algo de este La guerra de Galio, que era un poco la historia de Fernando Gutiérrez Barrios, sí, ahí entreverada, ¿no? Y la historia de los periódicos que se instalaron entonces. Entonces faltaba, hacía rato que no se hacía un trabajo de esta naturaleza. Mi idea es tal cual, poner a la clase política en nuevos contextos, porque con las redes sociales, los twitters y demás, pues son elementos que toman por sorpresa a la clase en el poder hoy en día, ¿no? Por ahí dicen un personaje en mi novela que el presidente le tiene más miedo a un Twitter negativo, a un trending topics, a un hashtag, digamos, ajá, sí, negativo, sí, que a una crítica de parte de un partido de oposición, y es cierto. Pues Jorge Cepeda Patterson, tú traes aquí, nos muestras, nos enseñas Los corruptores, es de Editorial Planeta, es una novela, pero que narra una realidad política bien interesante. Por lo menos dices tú, es un fresco
de sucesos difícilmente comprobables, salvo por el periodista que descubre accidentalmente la causa de la muerte de la protagonista. Exacto. Y ahora tiene que demostrarlo, probarlo. Sí, porque los poderes se le vienen encima al periodista. Ajá. Y la única manera de salvar el pellejo es descubrir quién es el asesino de Pamela dos Santos y en el proceso dar luz a estos escándalos que tenía acumulados. Ahora, lo más interesante, Pepe, es que siendo un thriller político mexicano, el libro ha llamado la atención a varios países que lo están traduciendo, esencialmente porque la historia de suspenso, el thriller como tal, se sostiene, es una novela negra en última instancia, de estas adictivas que tomas y no las puedes dejar, ¿no? Entonces está traduciendo al italiano, al francés, al portugués. Qué bien. En España ya va en la segunda edición. Entonces ha sido muy gratificante para mí darme cuenta que la historia de misterio es en sí misma poderosa, al margen de que a alguien en Roma o en París no les va a importar mucho qué está pasando con el PRI, pero sí con los personajes que se describen en la novela, en las historias de amor que están ahí metidas, ¿no? Pues Jorge Cepeda Patterson, te agradezco mucho que hayas tomado en cuenta este espacio informativo al público de Grupo Fórmula para invitarnos, convidarnos, para picarnos con tu novela Los Corruptores, de Editorial Planeta. Y bueno, aprovecho para agradecerte públicamente. Tú fuiste uno de los culpables de que hoy esté también dedicando algún rato, un largo rato de mi tiempo a escribir. Tú me recibiste en las páginas del Universal hace ya un rato, algunos años, no muchos. Tú, Ricardo Rafael. Exacto. Y ustedes me aventaron al ruedo. Órale, para nadar hay que echarse al agua. Y ustedes me enseñaron a trabajar del periodismo escrito, que para mí es una dificultad, es cuesta arriba, pero lo mío es esto, o yo digo que es esto, no lo sé. Pero en la prensa escrita yo me divertí mucho, te aprendí mucho, les aprendí mucho a ti, a Ricardo, les agradezco el apoyo que nos dieron en el periódico. Ahora estoy en Excelsior. Exacto. La competencia del Universal. Gracias en mucho a ustedes. Siempre ha sido un placer trabajar contigo, Pepe. Y a Carlos Marín también, que bueno, ese es otro. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias. Jorge, un saludo al auditorio. Éxito con los corruptores. Muchísimas gracias. De Planeta. Gracias, buenas noches.